Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me costara
Buenas noches, mis hermanos. Dios me les bendiga. En esta noche maravillosa quiero compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo y que estén atentos sus oídos en esta noche para que estén allí conmigo. Vamos a ir a estudiar la palabra en el libro de Lucas. Entonces, para que por favor estemos leyendo en el libro de Lucas en el capítulo 4. Y antes de dar lectura al libro de la Biblia que vamos a estudiar en esta noche, vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de poder nuevamente compartir tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda llegar al corazón de aquellas personas que hoy la necesitan, Señor, y que llegue como un ungüento, Señor, como un perfume fresco, como aceite, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Que unja, Señor, su cabeza, Señor, que si los que están enfermos, Señor, hoy puedan ser sanos. Así que ese dolor pueda ser un dolor, Señor, en el alma o pueda ser un dolor en su cuerpo. Que tú con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, llegues a cada casa y a cada corazón y estés, Señor, bendiciendo a cada persona, Señor, en esta noche. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, llene cada casa, cada hogar y cada vida, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, y de tu palabra, llene los corazones vacíos. Te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a estudiar la palabra en el libro de Lucas en esta noche, en el capítulo 4. El tema que yo les traigo en esta noche es un tema muy especial. Yo lo he llamado Yo sé que mi Redentor vive. ¿Sí? Yo sé que mi Redentor vive. Así que si usted también cree que su Redentor vive, hoy también va a confiar en esa palabra que el Señor nos trae. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras las leyó nuestro Señor Jesucristo estando en la sinagoga. Fue el primer libro que leyó, empezando su ministerio. Entonces vemos que las personas estaban atentas a la lectura que él iba a dar. Algunas de estas personas pues estaban atentas, otras estaban pendientes para criticarlo, para juzgar qué era lo que iba a decir, porque muchos no creían que él era el Hijo de Dios y estaban pendientes para blasfemar o para hablar o para criticarlo. Pero habían otros que sí creían en que él era verdaderamente el Hijo de Dios, a pesar de que aquí estaba iniciando su ministerio cuando leemos esta carta. Pero antes también de profundizar en esta lectura que el Señor hoy nos da a través de su palabra, quiero darles o leerles un paralelo de la Biblia. Cuando Jesús lee esta carta en Lucas, se está refiriendo al libro de Isaías, que fue escrito unos 700 años antes. Esto sucedió 700 años antes de que Jesús se sentara aquí en la sinagoga a escribir. Entonces, mire usted que está leyendo el libro de Isaías. Se está cumpliendo una profecía de que estaba ya escrita en Isaías capítulo 61, del verso 1 al 4. Entonces vemos estos dos pasajes que son paralelos y que él se sienta a leer una profecía de hace 700 años que se estaba cumpliendo con él. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Esta es una palabra del libro de Isaías. Vemos nosotros que vemos cumplida una promesa al Jesús está leyendo este libro en capítulo 4 de Lucas.
vemos nosotros entonces que lo que él vino, vamos a escudriñarlo, ¿sí? Buenas nuevas a los pobres, 1. 2. Sanar quebrantados de corazón. 3. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Esas son las cosas que podemos escoger de esta lectura que hace el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros entonces que Jesús vino a esta tierra, primero que todo, a dar buenas nuevas a los pobres. Bien, escudriñemos buenas nuevas a los pobres. ¿Quién son los pobres? Jesucristo nunca se quiso ser como rico, siendo que tiene el poder, omnipotencia, para poder haber nacido en una casa de ricos, pero se quiso hacer como pobre, ¿cierto? Nació siendo hijo de un carpintero y de una mujer humilde, y no escogió gente rica. Dios escogió gente pobre para que su hijo Jesús naciera. Siempre estaba pendiente Dios de los pobres. Por eso Dios ama a las personas con escasez. Escasez, necesidades, aflicciones, tristezas, personas vacías. Él está buscando personas con necesidades. Los pobres son las personas que tienen más necesidades. Ahora, la pobreza, hay otros tipos de pobreza. Está la pobreza física, que no tenemos casas, ni carros, ni becas, ni salidas a otros países porque no hay dinero. Pero también está una pobreza que es esa pobreza de que queremos y tenemos esa necesidad de Cristo, que nos sentimos vacíos, sentimos que algo nos hace falta y que deseamos que con ansias, ¿cierto? Que Jesucristo o que un Dios o una nos llene, nos dé el poder, la gracia. Entonces Jesús está buscando esa clase de personas que se sientan con deseos de recibir un gozo y una alegría que viene del cielo, ¿cierto? Que le dan el poderío a Dios. Las personas que son diferentes a no ser pobres, sino las personas que se creen ricas, ¿cierto? Y que hay mucho orgullo o mucha soberbia, no son pobres en espíritu. Ahora vamos a referirnos a los pobres en espíritu. Jesucristo, cuando habló sobre la bienaventuranza en el libro de Mateo, ¿cierto? 5:3, exactamente, vemos nosotros que Jesús fue también una de las primeras prédicas que hizo, él estando en la tierra. Y habló sobre la bienaventuranza, que es escudriñado y predicado y analizado por muchas personas científicas en la parte de investigación, por ser uno de los mejores sermones de Jesús, el sermón de las bienaventuranzas. Entonces, el primero que dice en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios vino buscando gente con necesidades. Mire, cuando se le presentó a cada una de estas personas, a la mujer adúltera, a la samaritana, la mujer que derramó ese perfume tan costoso en sus pies, ella dio todo lo de ella, enjuagó sus pies con sus lágrimas, con su cabello secó sus pies y los besó. Lo que antes no había hecho Simón, ¿verdad? El fariseo, sino que Simón lo que hizo fue que lo invitó a una comida, lo invitaron a comida de elegancia, una cosa hermosa, ¿verdad? Pero Jesús no estaba buscando un banquete ni que le dieran tantas cosas. Él realmente quería que la gente recibiera la palabra. Esta mujer derramó, estando en una fiesta, en un banquete, un perfume en sus pies, los besó. Y un hombre criticaba, Simón criticó a Jesús porque no se daba cuenta de que esta mujer era una prostituta del pueblo. Era una mujer que estaba necesitada de Dios y estaba agradecida de Dios porque Dios le había dado y le había perdonado sus pecados. Se sentía agradecida con Dios por toda la multitud de pecados que le había perdonado. Hay personas que sienten que no necesitan ser perdonados. Entonces no se sienten tan agradecidos de Dios. ¿Quiénes son las personas que nos sentimos más agradecidas de Dios? A quien Dios nos ha perdonado más pecados. Así que cuando nos perdona Dios más pecados, somos más pobres en espíritu, porque tenemos ese agradecimiento en nuestro corazón como esta mujer, ¿cierto?
Entonces, Dios está buscando esas personas, esos pobres en espíritu, esas personas que necesitan que necesitan a Dios, no los que se sienten que son buenos por simplemente hacer cosas buenas como dar dádivas o vestidos costosos o dar dinero a los pobres. Dios no está buscando eso. Dios está buscando gente que escuche su palabra y que tenga ansias de Él. Eso es sobre que Jesucristo, ¿verdad? Él dice que vino a buscar a esos pobres, ¿cierto? La segunda es quebrantados de corazón. Mateo 5:4 también dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Entonces, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados, ¿verdad? Los que pasan por aflicción. Solamente las personas que han pasado por aflicción, por dolor, por tristeza, por angustia, solamente son esas personas las que podrán un día ver el reino de los cielos. Porque esas personas cuando se quebrantan, realmente pueden ver a Jesús. Podemos ver a Jesús en el quebrantamiento. El quebrantamiento nos hace más humanos, nos hace más semejantes a Dios, más buenas personas. Nos hace tener un carácter como el carácter de Jesús. El quebrantamiento nos ayuda a hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros, a dejar que nos moldee Jesús a nosotros y no que nosotros mismos vivamos nuestra propia vida como nosotros queremos. Jesús lo que quiere es que nosotros dejemos que Él nos moldee a su forma, a su imagen y a su semejanza. Aquí hablando del quebrantamiento, recuerdo unas palabras, ¿cierto?, de Martín Lutero. Dice, Dios crea a partir de la nada. Por eso, a menos que el hombre sea nada, nada podrá ser Dios con él. Martín Lutero. O sea, necesitamos un quebrantamiento hasta hacer nada, hasta dejar que seamos el barro que Dios quiere que Él nos moldee y nos haga conforme a su voluntad. Y no que nosotros queramos ser lo que queramos hacer. No, Él quiere que dejemos que Él cumpla su propósito y su voluntad en nuestra vida. No importa cuán doloroso sea, no importa cómo tenga que amasarnos ese barro, transformar nuestra vida, corazón, mente, todo nuestro ser, hasta perder y ser nada. Hasta ahí quiere que nosotros lleguemos para Él entonces actuar. Eso lo dijo Martín Lutero. Hay otro salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Eso lo dijo David. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Salmo 51:17. Lo repito. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. David decía en este salmo, Dios no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido. El quebrantamiento trae arrepentimiento. Si no hay quebrantamiento y arrepentimiento, entonces no va a haber transformación de nuestra vida y dejar que Él nos moldee conforme a lo que Él quiere que seamos. Una persona que fue muy quebrantada es Job. Ustedes conocieron la historia de Job. En Job nosotros podemos ver cómo Job perdió, ¿verdad?, no solamente su familia, murió toda su familia, sus riquezas, perdió todas sus riquezas y aún seguía alabando y glorificando el nombre de Dios a pesar de haber perdido todo. Job era un hombre justo. Job era un hombre que daba consejos a las personas, era un consejero, era un profeta, era un hombre a quien lo buscaban porque era un hombre íntegro y de Dios, honesto con todo lo que manejaba. Todos iban donde él, los jóvenes, ¿cierto? Los ancianos hacían reverencia. Pero un día le fue quitado absolutamente todos los bienes materiales hasta quedar sin nada, sin hijos y sin familia. Y su esposa renegaba contra él y le decía que renegara contra Dios y que se muriera. Todos lo abandonaron. Hubo unos amigos que se le acercaron, ¿cierto? Pero estos amigos duraron con él 7 días en silencio, solo viendo su sufrimiento, pero también pensando en sus mentes por qué le había llegado esta circunstancia a Job. Y no solo con eso, sino que también cayó una lepra en su vida, enfermo. Las personas que tenían lepra tenían que estar alejados de todo el mundo. Era un quebrantamiento bastante doloroso para la vida de Job. Lo doy como ejemplo porque es uno de los ejemplos más claros en la Biblia sobre el quebrantamiento y sobre el humillarse delante de la presencia de nuestro Dios.
para que Él haga con nosotros como Él quiera. Luego he quitado todo hasta quedar sin nada, y aún contra su propio cuerpo también fue enfermo y afligido su vida emocional, espiritual y física en todas las áreas. Y sus amigos lo abandonaron, los que vinieron después lo criticaron, lo juzgaron, lo condenaron y le decían que él tenía que haber pecado al estar en esa condición en que estaba. Cuando tú estás afligido, cuando estás en esa condición de haber perdido absolutamente todo, imagínense una persona que perdió todo. Si usted se aflige muchas veces porque perdió de pronto un hijo que murió, o porque un hijo está en la cárcel, o porque perdió a su esposa o a su esposo, o porque no hay dinero en la casa, ¿cierto? O porque sus hijos están sufriendo, o porque su esposa lo abandonó, o porque no le ha ido bien en la vida, en cualquier circunstancia, y usted sufre, ¿verdad? Ahora, cuánto más un hombre que está sufriendo por tantas circunstancias en la vida como las que vivió Job. Fue un sufrimiento bastante grande. Y en medio de ese sufrimiento nosotros vemos a un Job que dijo en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y Él me tiene que levantar del polvo de donde estoy a otro mejor lugar. Así que Job dijo en esas palabras, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que un día Él me va a levantar de esta condición. Palabras de un hombre que está lleno de Dios y confiado en ese Dios verdadero en el cual él ha creído. Hubo un momento en que Job sí se desanimó. En algunos versículos de los capítulos del libro de Job vemos nosotros un hombre en el cual dice, ¿por qué? ¿Por qué me llegó esto a mí? ¿Por qué me siento triste y afligido? Todos venían donde mí y ahora yo en esta condición, la gente se ríe de mí, aún los jóvenes se ríen de mí porque me ven en esta condición. ¿Por qué, oh Dios? Y empezó a hacer una serie de señalamientos y cuestionar a Dios y a preguntarle el porqué de estas cosas pasaban en la vida de él. Fue allí, aún a pesar de esto, que él podría decir por qué está preguntando esto, ¿verdad? Pero a pesar de esto, Dios, mire que en el libro de Job mismo, en el capítulo 40, en el verso 2, dice Dios, es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Dios le dice a Job, es sabiduría que tú estés discutiendo conmigo, es sabiduría que tú estés señalándome también a mí, así como tus amigos te señalaron. Ahora tú también me estás señalando a mí. ¿Por qué te pasan estas cosas? ¿Por qué haces estas cosas si yo soy el Dios omnipotente? Yo soy el que todo lo puede. Entonces vemos nosotros que a él hacer todos estos señalamientos y cuestionamientos a Dios, también le está diciendo, te falta humildad, porque realmente nosotros tenemos que recibir de Dios todo, lo bueno y lo malo, no solamente lo bueno. Los hombres buenos sufren, los hombres malos también, pero de Dios podemos recibir todas las cosas con agrado y darle gracias a Dios por todo. Pero él lo cuestionó. En Job 42:2, entonces vemos un Job dice, conozco que tú todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Y en el verso 5, oh Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vemos nosotros ya a un Job que está diciendo unas palabras muy diferentes de lo que antes estaba cuestionando a Dios. Vemos a un Job diciendo, Señor, perdóname, porque tú conoces aún lo que no ha llegado, lo que yo no he expresado, ya tú lo sabes. Conoces mis pensamientos y con el pensamiento del hombre. Tú eres dueño de todo lo que existe, la naturaleza del hombre en sí. Nos creaste, yo no tengo ninguna autoridad para preguntar por qué. Y de oídas te había oído. A veces él pensó conocer a Dios, pero después cuando reaccionó y dijo, realmente no te conocí. Ahora que tú me dices y me explicas más claramente, ahora realmente puedo verme como tú me ves. A veces Dios quiere que nosotros nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve y no como nosotros nos vemos. Podemos vernos como ese fariseo que oró con el publicano, estando allí en el libro de Mateo, ¿cierto? Que oró el fariseo diciendo, yo soy un hombre espiritual, yo doy a los pobres, reparto todos los días, doy el diezmo de todo lo que gano, pero con mucha, ¿cierto? Con mucho orgullo.
Pero el publicano no podía ni siquiera alzar sus ojos y decía, perdóname, porque soy una persona que no merezco que me perdones, pero te pido perdón, ¿cierto? Un publicano que su trabajo era cobrar impuestos inflados y estaba arrepentido por eso. Le daba vergüenza delante de Dios. A nosotros también como seres humanos, Dios desea que nosotros tengamos ese quebrantamiento como tal vez lo tuvo Job y pudo entender en el verso 40 y 41 y 2, 42, cuando ya él reconoce que todo lo puede Dios y que Dios es soberano para hacer como él quiere con sus hijos. Así que él hablaba lo que no entendía, decía lo que no comprendía, hasta que pudo verse, hasta que pudo quebrantar su carne y quebrantar su alma delante de Dios. Y ahí fue donde Dios aceptó ese arrepentimiento de Job, aún en medio de ese dolor que él pudo experimentar. Job fue recompensado, restituido su familia y fue restituida sus riquezas y tuvo el triple de todo lo que pudo tener, porque él pudo verse como Dios quería que se viera. Dios nos está llamando a tenernos un quebrantamiento en nuestra vida y que nos aprendamos a ver como Él quiere vernos y no como nosotros queremos que nos vean ni como nosotros nos vemos. El tercero es cautivos, ¿cierto? Vemos nosotros que también el Espíritu de Dios está sobre esas personas que están cautivas. Él vino a darle libertad a los cautivos. Un cautivo es una persona que está retenida a la fuerza. Está retenida a la fuerza. ¿Cuántos tienen hijos que están en la cárcel? ¿Cuántos tienen un amigo que está en la cárcel? Un familiar que está en la cárcel. Las personas que están en la cárcel están retenidas a la fuerza, o sea, porque están pagando una condena por un pecado, por un delito que cometieron. Y ellos están pagando esa condena en la cárcel, retenidos. Vemos nosotros que el estar allí retenido una persona le impide tener la libertad. Y la libertad se aprecia cuando has estado en un lugar retenido por mucho tiempo. Unas condenas altas, los que han llevado a la fuerza, ¿cierto?, a cautiverio en el monte, han sentido y han explicado lo doloroso que es estar retenido a la fuerza. Muchas veces estamos cautivos también, cautivos en ese pecado, cautivos en nuestra vana forma de vivir, cautivos en nuestros pensamientos, cautivos aún estando libres aquí afuera, pero cautivos en nuestro corazón, cautivos en nuestra mente. En el libro de Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, esto lo dice Proverbios porque muchas veces tenemos el corazón lleno de odios, resentimientos, angustias, cosas del pasado que no nos dejan tener libertad. Cuando Jesucristo nos ha libertado, ya nosotros somos completamente libres. Ya no estamos cautivos en ese pecado. Así que no podemos estar recordando ese pecado que ya pasó hace tiempo. Eso ya pasó. Ya Dios nos ha hecho completamente libres. Nosotros dice que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora vinimos a ser siervos de Dios y ahora estamos libres. Así que si tú te sientes hoy todavía cautivo, te sientes aún encerrado en el pecado que cometiste ayer, entonces piensa que si hoy tú tomas una decisión de arrepentimiento verdadero y de quebrantamiento delante de Dios, Él va a poder perdonarte esos pecados y vas a tener libertad. Él vino para darle libertad a los que están cautivos, encerrados en su corazón, en su mente, en sus pensamientos y en su dolor y en su angustia. Él vino para darte libertad. Así que recibe esa libertad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y Él quiere que te levantes de allí, de esa cautividad en donde te encuentras, aún desde que eras niño, desde que eras niña, te sientes cautivo, que nadie te quiere, que te desprecia, menos que todo el mundo, cautivo en tus pensamientos. Pero Dios hoy te quiere dar libertad. Dios te puede dar la libertad en Cristo. Así que el cuarto punto dice aquí que vino también dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Hay gente que nace ciega de nacimiento y hay personas que están ciegas espiritualmente. Entonces vemos que en Mateo 13:13, por eso les habló
por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Jesús le estaba explicando que él por eso hablaba por parábolas, porque era más fácil para el lenguaje, para explicarle a los hombres. Porque muchas veces nosotros, viendo las cosas, no entendemos y escuchando la palabra, no la oímos. Muchas veces nos pueden predicar, hemos leído y hemos escuchado, pero no entendemos nada. Dios quiere que leamos con entendimiento, con sabiduría, que abramos esos oídos para escuchar y esos ojos para poder ver las cosas. Si estamos viendo lo que está pasando en nuestro país y en nuestras naciones, ¿por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no tomamos decisiones? Porque estamos ciegos al pecado, estamos ciegos al mundo, estamos ciegos a todas las cosas. Queremos estar practicando las cosas que están en el mundo, pero no queremos estar practicando y obedeciendo la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a tener un arrepentimiento y que veamos realmente como Él nos ve a nosotros. Él quiere que tú abras tus ojos espirituales hoy y que puedas ver lo sobrenatural. Lo que todo mundo no puede ver, Él puede darte el entendimiento y abrir tus ojos espirituales para que conozcas y para que sientas a Dios en tu corazón y en tu vida y lo puedas ver. Si tú quieres ver a Dios, lo puedes ver. Quinto punto, los oprimidos. Dice a poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos. Ajá, ¿quiénes son los oprimidos? El pueblo de Israel estuvo oprimido. ¿Oprimido por quién? Por los egipcios. Cuando él fue esclavizado, el pueblo de Israel estuvo oprimido bajo la poderosa mano del faraón durante muchos años. Dice que 430 años estuvo oprimido el pueblo de Israel allí y eran esclavos. Tenían que hacer cosas que no les agradaban, no les daban muy buenas comidas. Ellos andaban con cadenas, tenían que hacer trabajo forzoso, lo que nadie hacía. Ellos lo tenían que hacer el pueblo de Israel. Así vivieron durante mucho tiempo oprimidos, esclavizados, ¿cierto? Pero vemos nosotros que luego Dios manda a una persona que es Moisés a darles la libertad, pero aún así siguieron en desobediencia, porque no obedecieron la voz que por medio de Moisés Dios les hablaba. Y fueron desobedientes una, dos, muchas veces. O sea que no escuchaban la palabra. Muchas veces nosotros estamos en esa condición, oprimidos, pero porque queremos. Si usted hoy toma una decisión de que está oprimido en su casa por una circunstancia que está viviendo de hace años y de hace tiempo, hoy es el día en que tú digas, yo quiero tener esa libertad en Cristo. Deja de estar llevando tú esa carga que no tienes que llevar. Deja que Jesucristo tome esa carga por ti hoy. Él vino a darte la libertad porque estás oprimida con tu familia, porque estás llevando esa carga que no es tuya. Entrega a tu familia a tu Dios. Entrega a tu familia a Jesús para que Él tome el control. Y tú solamente sírvele a Dios con amor, con obediencia, con pasión, con gozo, con alegría, todos los días. Y pon siempre a Dios en primer lugar en todas las circunstancias en tu vida. No importa por lo que estés pasando. Recuerda, son circunstancias. Hay circunstancias en las que vas a tener mucho dinero. Hay circunstancias en las que no vas a tener nada. Hay circunstancias en que va a escasear todo. Hay circunstancias en que vas a estar muy feliz por las cosas que pasan. Otras veces vas a estar muy triste, pero Dios en todas esas circunstancias quiere que tú le des el primer lugar a Él y que siempre lo alabes, que siempre lo glorifiques, que siempre lo exalte, que siempre hagas su voluntad. Así es como Él desea para hoy darte la tierra prometida que es Canaán, pero hoy esa tierra prometida son las bendiciones, Jesucristo transformando tu vida, la vida de tu familia, transformando lo que tú deseas ver, lo puedes ver, lo estás viendo en los ojos espirituales, pero lo puedes ver físicamente si pones la fe puesta en Él, en ese Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario. Solamente hoy deja que esta cárcel, que estas cadenas que te están atando, sea Jesucristo que las rompa para que puedas ser tu familia libre, para que tú puedas ser libre, para que lo que tú estás pidiendo, para lo que estás
anhelando, Dios pueda cumplirlo conforme a la voluntad de Dios. Pídele a Dios siempre conforme a su voluntad, qué es lo que Él quiere para tu vida, dónde quiere que vivas, cómo quiere que vivas, con quién quieres que vivas, qué ministerio es el que te está llamando, los dones, todo lo que te dé Dios, todo lo que te ha dado, ponlo al servicio de Él para que veas cómo Dios va a hacer de ti una mejor persona. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si hoy tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y si lo tienes, pero ha estado dormido, solamente de oídas te había oído como Job, ¿cierto? Pero no has tenido un verdadero arrepentimiento, no lo has visto cara a cara, no has sentido, o sea, el gozo del Señor Jesucristo en todo momento. Si te desanimas, si vuelves, te animas, si eres como las olas del mar que van y vienen, aún no hay un quebrantamiento en tu vida, aún no ha habido una reconciliación con Dios, aún no has dejado, no te has arrepentido y no has dejado que Dios transforme tu vida como el barro, como ese alfarero que coge el barro y lo transforma, no lo has permitido. Tienes que permitir eso en tu vida, porque cuando eso pase vas a tener una estabilidad en Dios y vas a ver las bendiciones que nunca has visto antes, lo sobrenatural, lo que realmente es importante. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Eso lo dijo Pablo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Así que si tú quieres ser libre, hoy lo puedes hacer. Pablo lo predicó después de haber sido esclavo del pecado. Y predicó no en una sola iglesia, en muchas iglesias, en muchos países, en muchos lugares. Después de haber sido esclavo del pecado, Dios lo libertó. Y aún estando él en la cárcel físicamente, porque predicaba el evangelio, seguía escribiendo cartas, por eso hoy leemos estas cartas. Aún estando él encerrado, él escribía cartas y animaba a la gente. Nosotros a veces con cualquier cosita nos desanimamos y nos vamos de la iglesia. Muchas veces nos desanimamos y nos vamos con otros amigos, con otras personas. No aguantamos el peso de las cosas que Dios a veces nos manda, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, y no superamos. Jesucristo fue un ejemplo de poder superar las tentaciones y tuvo que pelear cara a cara con Satanás para obtener las bendiciones. Y las obtuvo, porque el mismo Satanás fue tan que al mismo Jesús lo puso en tentación, ¿cierto? Y mire cuántas veces lo puso en tentación y de todas ellas Jesucristo en ninguna manera cedió a la tentación. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús y no ceder a esa tentación que el diablo, Satanás, nos está colocando. Nosotros tenemos que estar en Él para que seamos verdaderamente libres del pecado que nos asedia todos los días, para que la mente de nosotros sea como la mente de Cristo. Salmo 34:19 dice, eso lo dijo David, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová los librará. Sí, nosotros sabemos que serán muchas las aflicciones, que serán muchas las dificultades, que serán muchas las pruebas, por el camino del peregrino, el camino de nosotros no es fácil para llegar un día al cielo. No va a ser fácil, va a ser difícil porque el enemigo nos va a poner muchas cosas. Estamos en esta tierra donde el príncipe de este mundo es Satanás. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Omnipotente, el que hizo el cielo, la tierra y lo que está debajo del mar y en toda parte, el dueño de todo es Dios y es el dueño nuestro también. Y si tú le das la autoridad a Él, Él puede hacer contigo de esa aflicción, te va a librar y te va a hacer y te va a bendecir y va a llevarte de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Pero debes creer en sus promesas, debes creer en las promesas de Dios, porque para eso están escritas y nosotros como hijos de Dios, nosotros las podemos reclamar. Y el sexto punto y último dice, predicar año agradable del Señor, ¿cierto? El último, predicar el año agradable del Señor. Eso está en el 19. En el libro de Mateo 5:15-16 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos y a hoy nos lo está diciendo a nosotros también. Así que Él vino para predicar la palabra, para evangelizar, para llevar consuelo a los que están afligidos, a los que están perturbados, ansiosos, preocupados, ahora en medio de esta pandemia, de estas dificultades. Él vino para darnos esa palabra de aliento, para fortalecernos. En ese tiempo, ¿cierto? Era como cuando en el jubileo que les daban cada 50 años y libertaban a muchos cautivos, a muchos esclavos. Era una fiesta grande. Pero hoy no. Él vino hoy a darnos la libertad. Hoy mismo. No es mañana ni pasado mañana. Es hoy cuando tú la quieres aceptar. Cuando tú deseas aceptarla. Pero que sea de corazón. A ver, una cosa es recibir a Cristo y seguir una vida igual como tú la tenías o venías. Eso no es arrepentimiento, ¿cierto? Pero si tú recibes a Cristo y hay una transformación, hay un arrepentimiento, hay un cambio, hay una motivación, hay un gozo a pesar de la aflicción, aún en medio de ella, ahora Cristo ya vive en ti y ahora eres una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. A eso nos ha llamado Él, a ser una nueva criatura, a ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quiere, que hoy tú aceptes esta palabra en ti y que las enseñanzas de Él las obedezca, obedecer su palabra, ¿cierto? Y sus mandamientos. Y que ahora, hoy nosotros sigamos esa enseñanza a otros. ¿A quién? A nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los que no son cristianos, a los que no conocen, y tú hoy que estás allí que no conoces a Cristo aún, que solamente de oídas le has oído en las prédicas, ¿cierto? Cada domingo que has ido, pero aún no has decidido nada. Hoy te invito a que tomes una decisión clara con Jesucristo y que si aún no se te ha revelado, le pidas a Dios que se te revele a tu vida. Puede que tengas muchos años de ser cristiano o de ir a la iglesia, pero has estado perturbado, angustiado, ansioso, vives de depresión en depresión y andas de aquí para allá y de allá para acá, pero no tienes un cimiento claro, firme y gozoso, siempre manifestando la palabra del Señor, porque en eso es que Él quiere que nosotros seamos diferentes al mundo. En el mundo vivís aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que si nosotros hemos confiado en Jesucristo, nosotros vamos a ser diferentes al mundo, a los que viven en el mundo, a los que viven en los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Somos diferentes, hermanos, porque Dios nos ha hecho diferentes y Él quiere bendecirnos, pero nosotros muchas veces tapamos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente y no dejamos que Él tome nuestra alma y transforme nuestro ser para ser nuevas criaturas. Dios te está llamando hoy a ser un transformador, una transformadora, una mujer, un hombre lleno de Dios, para que hoy puedas ser tu vida transformada y cambiada. Así que acepta hoy ser hoy ese hombre y esa mujer, ese siervo de Dios. Y ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Sé que te pido que hoy inclines tus ojos allí, tu rostro, y orémosle a Dios para que el Señor hoy, esa palabra, llegue a tu corazón y a tu vida. Y este libro de Lucas, sigue hoy Jesucristo leyéndolo para nosotros a través de su siervo, para que nosotros podamos también, como decía aquí al iniciar, ¿cierto? Sanar a los quebrantados de corazón, darle buenas nuevas a quienes quieran recibir esa palabra, libertad a los que están cautivos, que los que estén ciegos despierten, que los que están oprimidos por el pecado, acechados, que puedan hoy estar libres, porque Jesucristo vino a darnos libertad, y a seguir predicando la palabra, enseñándoles a otros, porque ya yo la he vivido y la he confrontado y la tengo en mi vida. Así que yo sé que mi Redentor vive y hoy me va a levantar. Vamos a orar.
Señor, gracias por esta palabra tan hermosa que tú nos das, Señor. Gracias porque sabemos que esta palabra edifica y llena nuestro corazón y nos alienta a seguir adelante. Yo sé que mi Redentor vive y nos tiene que levantar del polvo, Señor, y nos va a colocar en un mejor lugar. Y así como Job también pudo confiar, Señor, y pudo arrepentirse, Señor, de su soberbia, de su orgullo, de muchas cosas que aún lo estaban atando, Señor, aún siendo un hombre íntegro y honesto. Padre Santo, nosotros también queremos tener un corazón transformado, que a pesar de las dificultades que no son tan grandes como la de muchos de tus siervos, Pablo, Job, José, tantos, Señor, hoy nosotros queremos, Señor, que nos ayudes a superarlas, porque para nosotros pueden ser algunos, Señor, unas dificultades muy grandes para ellos. Oramos para que tú les des la fuerza, para que les alientes, para que les guíes, para que les fortalezcas y para que tú, Señor, bendigas sus vidas, para que no sean como las olas del mar que van y vienen, sino que tengan un cimiento fuerte en Jesucristo, que la palabra de Dios se vuelva, Señor, como, Señor amado, como un juego abrasador, que esa palabra llegue a nuestro corazón y a nuestra mente y transforme mi vida y la vida de todos los que están alrededor mío. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que esta palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida y que sigas leyendo, compartiendo con otros y que también, hermano, allí puedas escuchar los anuncios que tenemos para ti en esta noche. Dios te bendiga y muchas gracias. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres hoy. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres hoy. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Recomendaciones para sobrellevar quedarme en casa durante la pandemia. La pandemia puede disparar estados de ansiedad relacionados con el nivel de incertidumbre de la situación. Podemos sentir miedo, frustración, enojo, aburrimiento, tristeza, soledad. Aquí te dejamos algunas recomendaciones. Mantener los horarios de sueño. No sobreexponerse a noticias y consultar fuentes confiables. Aunque no salgas de casa, quítate el pijama para evitar la sensación de discontinuidad y organizar los ciclos del día. Puedes proponerte aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online. Haz una rutina de ejercicios periódicamente. Continúa accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que sea posible. Aliméntate bien y mantente hidratado. Mantén redes sociales de contención emocional con familia y amigos. Evita los grupos de chat que difundan noticias falsas o erróneas, ya que promueven pensamientos negativos. Sé considerado y flexible contigo mismo y trata de afrontar la situación positivamente. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan lo excepcional de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no sobreexijas a los niños con tareas. Negocia con ellos sus actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que asuman un rol específico que ayude a la convivencia familiar. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia.
Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos.